Hola, el tema que hoy veremos es la Constitución Política de Colombia, un tema muy importante para todos aquellos que aspiren a un cargo público en este país. Lo vamos a dividir en dos partes. En un primer momento hablaremos de los principios fundamentales y básicos de la estructura y la organización política de Colombia y en un segundo momento hablaremos de los derechos y los deberes de toda la población dentro del territorio colombiano. Haremos especial énfasis en los derechos fundamentales, también llamados de primera generación, pero también veremos que existen otros. Muy bien, comencemos. El título 1, que se refiere a las funciones del Estado en relación con su fin fundamental, que es proteger los derechos y las libertades de los ciudadanos, cabe aclarar que este primer título hace parte de la parte introductoria de la Constitución, conformada por el preámbulo y los principios y valores constitucionales, que son el objeto de este primer título. Ese artículo 1 es de los más importantes, o es el más importante porque define el Estado colombiano como tal. Dice que Colombia es un Estado social de derecho, organizado en forma de república unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés general. Como puede verse, esta definición general es la que define los parámetros más globales que veremos en todos los demás artículos de la Constitución. ¿Sí? Fundamentalmente ese espíritu de que es social y de derecho, ¿sí? Va a tener mucha implicación en los capítulos que veremos a continuación. Bien, el artículo 2 y hasta el 10 van a hablar de eso mismo, de los fines y las funciones del Estado, que es el artículo 2, por ejemplo, fines del Estado colombiano. En el tercero se habla de la soberanía popular, que la soberanía en Colombia la tiene el pueblo, la puede delegar en sus representantes mediante el voto popular y otras formas, en fin. Se habla también de la supremacía de la Constitución por encima de otras normas y de otras leyes, por eso se dice que es la norma de normas. La primacía de los derechos inalienables de la persona, que son justamente los que veremos enseguida en el título 2, esos derechos humanos que son propios de las personas son inalienables y son protegidos por la Constitución. Se habla de la responsabilidad particular y pública, ¿sí? Se ve que hay una responsabilidad mayor en los funcionarios públicos, no solamente por acción, sino por omisión. En el artículo 7 se habla de diversidad étnica, cultural y el reconocimiento de esa diversidad que hay dentro del país, que no todos somos de la misma procedencia. En el artículo 8 se habla de riquezas culturales y naturales de la nación, igualmente orientado a la protección de esos recursos. Y en el noveno se habla de las relaciones exteriores del Estado, sus fundamentos y sus principios. Y en el 10 se habla del idioma oficial de Colombia, que es el castellano, pero a su vez se reconocen lenguas y dialectos de grupos étnicos, lo cual es bastante importante. Bien, pasando al título 2, este describe los derechos, las garantías y los deberes de los ciudadanos y de toda la población en general que se encuentra dentro del territorio. Se divide en capítulos y el capítulo 1 trata sobre los derechos fundamentales o derechos de primera generación, que muchas veces se les equipara con los derechos humanos. ¿Sí? Estos derechos humanos son los que históricamente fueron reconocidos desde la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano tras la Revolución Francesa y demás, y son derechos que se consideran esenciales a la persona humana. ¿Sí? Están establecidos en este primer capítulo, que son los artículos del 11 al 40, y son los derechos más importantes o de mayor importancia en términos de la protección que debe dársele desde el Estado en Colombia, y por lo tanto son protegidos por un mecanismo muy importante en Colombia, que es la tutela. Entonces se habla de que estos derechos fundamentales o de primera generación son los derechos tutelables,
¿sí? A pesar de que algunos de segunda generación también son tutelables por conexidad con estos derechos fundamentales o de primera generación, como ya lo veremos. Bien, derechos de primera generación los tenemos, son muchos, pues del 11 al 40. Tenemos el derecho a la vida, no puede haber pena de muerte, la prohibición de la desaparición forzada, las torturas, el derecho a la libertad y el derecho a la igualdad, derecho al reconocimiento de la persona jurídica, derecho a la intimidad, derecho al libre desarrollo de la personalidad, prohibición de la esclavitud, servidumbre y trata de humanos, la libertad de conciencia, la libertad de cultos, la libertad de expresión, el derecho a la honra, a la paz, el derecho de petición, la libertad de circulación, el derecho al trabajo, la libertad del trabajo, entre muchos otros. ¿Sí? Son 30 derechos fundamentales y que, como se ve, lo que se proponen es garantizar esas condiciones básicas y mínimas que requiere todo ser humano dentro del territorio para conservar pues su dignidad y su libertad. Bien, estos son entonces los derechos fundamentales. En el capítulo 2 se trata de derechos sociales, económicos, culturales e incluso ambientales, también caben ahí, y son derechos que, no siendo fundamentales, también son de suma importancia. Muchas veces se les nombra como DESCA, ¿sí? Por esas iniciales de sociales, económicos, culturales y ambientales. Son derechos humanos de segunda generación, ¿sí? Esa segunda generación es porque históricamente vinieron después o fueron reconocidos por los estados después de los derechos humanos fundamentales o de primera generación, y podemos decir que son esos derechos que pueden ser exigidos por las personas al Estado porque contienen alguna prestación a cargo de aquel, algún servicio que debe prestar para asegurar mejores condiciones a la población, pretenden un bienestar común y el mejoramiento de la calidad de vida de todas las personas dentro del Estado. ¿Sí? Por eso son muy importantes en esa definición que veíamos al comienzo de que Colombia es un Estado social de derecho. Y en ese Estado social se deben garantizar esos derechos sociales, económicos, culturales y ambientales, como por ejemplo la seguridad social, la recreación, la cultura, el deporte, en fin, hay muchos otros, como la familia, el derecho a la igualdad entre el hombre y la mujer, entre los géneros, el derecho fundamental de los niños, los derechos de los adolescentes, los derechos de las personas de la tercera edad. ¿Sí? Como puede verse, aquí están incluidos los derechos de las minorías y de los grupos humanos en general de los que se compone el país. Esa es la importancia de este segundo capítulo sobre los derechos de segunda generación. Bien, y hay otros capítulos, el 3, el 4, el 5, sobre derechos también y deberes que se consignan en la Constitución. El capítulo 3 está dedicado a los derechos colectivos y del ambiente. Y recuerden que mencionaba que dentro de los derechos de segunda generación se consideran también los ambientales. Pues bien, en la Constitución se le dedicó un capítulo especial a estos derechos colectivos y del ambiente, y allí se mencionan algunos como los que podemos ver aquí: el ambiente sano, la diversidad e integridad del ambiente, la protección del espacio público, entre otros. Un capítulo 4 dedicado a los derechos y deberes relacionados con la protección y aplicación de los mismos, ¿sí? Digamos, aquí es donde se establecen los mecanismos para la defensa de esos derechos, para su garantía, etcétera. Y en el quinto capítulo se habla de deberes y obligaciones, ¿sí? Ya en los capítulos anteriores se habla más que todo de derechos y libertades, y en esta parte se insiste en los deberes y las obligaciones de todos los ciudadanos dentro del territorio. Como puede verse, son deberes y obligaciones muy generales y muy lógicas de toda comunidad política, como el respeto, la solidaridad, la participación, la paz. Bien,
Con lo avanzado hasta aquí ya podemos entrar a analizar un ejemplo de una pregunta sobre este tema, una pregunta estandarizada como las que nos podría salir en esta prueba. La pregunta dice así: la Constitución Política de Colombia garantiza el derecho a la propiedad privada, el cual no puede ser desconocido ni vulnerado por leyes posteriores. Sin embargo, cuando un grupo de familias son desalojadas para construir en el lugar de sus propiedades un puente que permite la interconexión de zonas distantes de la ciudad, se pone en evidencia que este derecho, bien, ahí nos plantea una situación problemática en la que se hace alusión a un derecho garantizado por la Constitución, ¿sí? Y se va a problematizar en un caso concreto. En este caso concreto, ¿qué está sucediendo? Se plantea una propiedad privada, unas familias tienen derecho a esa propiedad donde viven y sin embargo en determinado momento son desalojadas. ¿Por quién? Es de suponer que son desalojadas por el Estado. Para construir ¿qué? Un puente que tiene una función social y colectiva, ¿sí? No ya una función individual, sino social y colectiva, porque permite interconectar zonas distantes de la ciudad. Listo, ese es el caso y ese es el problema que nos están planteando. Y frente a eso nos preguntan qué se pone en evidencia. Entonces vamos a ver qué opciones nos plantean. La primera opción nos dice: conoce límites cuando el interés social prima sobre el interés particular. Entonces vamos a analizar las respuestas que nos ofrecen. La respuesta D, la última, para que la analicemos desde la última a la primera, la última nos dice que este derecho se ve limitado cuando el interés particular prima sobre el interés general. Analicemos esos términos que nos están dando ahí. Que el interés particular o de los individuos está primando o está pasando por encima del interés general. Vemos que no es el caso del ejemplo que nos están dando. En el ejemplo que nos están dando, al contrario, el interés general, que es de la intercomunicación de la ciudad a través del puente, es el que está primando o prevaleciendo sobre el interés particular de estas familias. Entonces vamos a descartar esa opción porque los términos que plantea no tienen sentido a la luz del ejemplo. La opción C nos plantea que este derecho solamente protege a los sectores más pudientes de la sociedad, desprotegiendo a la población de bajos recursos. Miremos que esta opción C nos está planteando un problema entre unos sectores pudientes o ricos y unos sectores desprotegidos o de bajos recursos. Sin embargo, ese no es el problema que nos está planteando la pregunta y el enunciado. En ningún momento el enunciado nos dijo que las personas desalojadas eran de bajos recursos o eran pudientes y por lo tanto esto no responde al problema que nos están planteando. Luego viene la respuesta B, que nos dice que este derecho deja de aplicarse en casos en los que hay un conflicto de intereses entre el Estado y los particulares. Podría pensarse que sí, porque estamos hablando de Estado y particulares, pero ¿qué sucede aquí? La respuesta B nos plantea que hay un conflicto de intereses entre esos dos, el Estado y los particulares. En este caso no es así, porque no es como tal un interés del Estado el que está en juego, sino un interés colectivo, también de los ciudadanos, un interés público, intercomunicación en la ciudad, y por lo tanto no puede hablarse de que hubiera ese conflicto de intereses entre el Estado y los particulares, ¿sí? Entonces aquí nos está dejando de aplicar ese derecho por esa razón que se está esgrimiendo. Finalmente tenemos la opción A, que nos dice que este derecho conoce límites cuando el interés social prima sobre el interés particular. Y efectivamente vemos qué es lo que está sucediendo. Hay unos particulares con un derecho a la propiedad, pero ante un interés mayor, un interés común, social, colectivo, que debe primar sobre ese interés particular, ese derecho a la propiedad conoce límites, ¿sí? Está limitado a esos casos donde
los particulares no afecten el interés general. De esa forma, vemos que se le puede dar aplicación a los conocimientos que hemos aprendido. Hasta la próxima.